Hola, muy buenas tardes, bienvenido un día más a Legio Novena, bienvenido al programa de historia que realizamos desde hace ya 3 años y que comenzábamos el programa anterior con el primer capítulo de esta cuarta temporada y que seguimos esta cuarta temporada, como ya digo, y lo hacemos como siempre de la mano de mis compañeros Antonio Murillo y Daniel Caparrós. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, aquí estamos otro programita más. A ver si pueden ser muchos más esta temporada, que Dios nos lo permita y que, bueno, Dios, que nos lo permitan los trabajos y las cosas y las obligaciones. Sí. Pues sí, bueno de nuevo y hoy venimos acompañados de alguna mascota, ¿no? Me parece. Sí, el programa de hoy es muy animalístico, ¿no? La verdad que vamos a tener unos protagonistas claros que no son otros que los animales. Vamos a hablar sobre el papel que los animales han tenido en la guerra a lo largo de los años, desde que desgraciadamente existe la guerra, ¿no? Hasta el día de hoy. Es un tema que evidentemente probablemente a muchos animalistas le resulte pues bueno, complicado, ¿no? Porque al final, como los hombres no hemos aprovechado, ¿no? Como hemos utilizado para nuestros intereses bélicos a los pobres animales que, bueno, pues les tocó y no pudieron evadirlo. Hemos decidido que no vamos a hablar de caballos, porque resulta demasiado evidente, ¿no? Está claro que los caballos han sido parte fundamental de la guerra pues, a lo largo de todos los siglos. De hecho, la fuerza de la caballería, la unidad de combate de la caballería sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que ya no con caballos, sino con vehículos motorizados, pero es verdad que en muchas ocasiones se le sigue llamando a esa unidad de caballería porque es que han sido los caballos los que se ha utilizado durante muchísimos siglos, pues eso, en todos los lugares y en todas las guerras. Entonces, como nos parecía demasiado evidente y sabéis que en este programa pues, nos gusta buscar un poquito más, algo más extraordinario, algo más curioso, pues hemos decidido que no vamos a hablar de caballos, sino que vamos a hablar de otra serie de animales que resulta bastante interesante cómo se utilizaron en la guerra, no solamente para que los hombres fueran montados en ellos, ¿no? Que parece un poco lo que venimos a contar en este programa, sino hay muchas maneras y con muchos fines y muchos motivos por los que los hombres han utilizado distintos animales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso por esta serie de animales y seguro que vamos a conocer muchos datos muy curiosos que probablemente pues ninguno de vosotros conoceríais, ¿no? Así que vamos a empezar y vamos a hacerlo con otro animal que seguro que despierta mucho interés en el uso que se le ha dado para guerrear, como es el elefante, Dani. Si te Perdona, activas el Dani, micro, Dani, que, Dani, que no se te escucha. Vale, joder, tío. Mucho tiempo sin grabar, ya no me acuerdo. Que el elefante sí que es otro animal que podemos considerar típico dentro de unos márgenes. Todo el mundo se imagina elefante en la guerra, pero bueno, lo que he rescatado son sobre todo datos más curiosos, más allá del simple hecho de que, bueno, de que arrolle gente, ¿no? Es lo que siempre pensamos. La verdad el que tanque de la antigüedad, ¿no? prácticamente incluso más que eso, o sea, era tanque, era animal de carga, era incluso una propia fortificación andante, o sea que la verdad que tenía varios usos. La verdad que, bueno, he recopilado distintas bibliografías, pero sobre todo me quiero basar en un artículo de Arturo Sánchez Sanz que habla sobre, que, bueno, es sobre los elefantes de la guerra, los ejercicios de la antigüedad. Para resumir un poco el tema, creo que él lo hace muy bien. Bueno, digamos que los elefantes fueron importantes en los ejércitos de la antigüedad, aunque no fuesen muy comunes, pero lo fueron, ¿no? Fueron importantes. Y de hecho, lo curioso de los elefantes es que se les conoce por algunos autores clásicos como el enemigo común, porque lo mismo te beneficia que lo mismo te la juega y te da problemas, o le da problema al enemigo y a ti te beneficia, o viceversa, ¿no? Entonces es como, no es un animal fácil de manejar ni fácil de educar, además. Se utilizó en el Mediterráneo, ¿no? En la antigüedad, bueno,
de forma habitual, pero también en la India, en Oriente Próximo y en Asia Oriental, ¿vale? Eran tanto eficaces para la batalla como para animales de tiro. O sea, evidentemente son unos animales muy grandes, así que pensar en un buey, pues imagínate un elefante, ¿no? Para la carga y demás. Es cierto que tenían una gran eficacia, pero que eran escasos, y ahora hablaré, porque es que, o sea, entrenar a un elefante es algo que lleva muchos, muchos años para conseguir un elefante formado y además en edad propicia para el combate, ¿no? No estaba al alcance de cualquier ejército y sobre todo lo más importante es que tiene un factor psicológico determinante. Es decir, si tú nunca has visto un elefante, se te echa encima tres o cuatro, pues seguramente huyas de la batalla o te quedes petrificado y no sepas qué hacer. Entonces Claro, también, ahí hay un momentillo, Darín, tiene un poco ese componente y acabamos de decir que no vamos a hablar de caballos, pero bueno, solo un inciso. Es un poco el componente que tenían los caballos en América, ¿no? eh, Que claro, causaban ese terror, ¿no? claro, el factor psicológico en el elefante yo de lo que más destaco, porque si no te has enfrentado a ello, o sí conoces el animal, pero no te has enfrentado a él, no sabes cómo hacerlo. De hecho, luego hablaré de que incluso en la antigüedad se crea un cuerpo especial para combatir elefantes. O sea que son un Fíjate. problema y Sí, una sí. comedura de cabezas. Hasta el punto de que se necesite esa manera de combatirlo, fíjate la importancia que tiene. Claro. Bueno, así ya temas más de biología animal, pues son animales originarios de las zonas templadas y suaves del sur y sureste de Asia y Asia Occidental y África. No voy a hablar, sabemos que está el elefante asiático y el elefante africano. Antes había otras subespecies, digamos, pero bueno, han ido extinguiéndose, han ido desapareciendo y tal. Ahí no me voy a meter mucho porque si no es mucho lío. De hecho, los elefantes de Aníbal serían unos elefantes concretos, todo ese tema, ¿no? Hay elefantes de bosque, elefantes distintos tamaños, pero bueno, la diferencia actual, sobre todo el asiático y el africano, son los que conocemos a día de hoy, ¿no? Pero que tener en cuenta que en la antigüedad se usarían también otras especies de elefante que son similares y tú las ves y tal vez si no conoces mucho el tema, pues los vas a ver iguales, pero que tengamos en cuenta que existía una variedad distinta también. No estoy hablando de temas prehistóricos, de hace no sé No, no, cuántos no. millones de años, Claro. sino elefantes pues como los de ahora, pero un poco distintos, ¿no? Digo, Claro, estoy especies hablando muy distintas básico. como los perros, ¿no? Yo qué sé, en cada Sí, sí, lado, como la, o como, varía sobre todo el tamaño y oreja y colmillos, que por cierto no son colmillos, son incisivos. Eh, pero bueno, esa es la variación principal que hay entre una especie y otra. Se domestica desde muy temprano, ¿no? Aquí habla de la cultura, Arturo habla de la cultura de Mohenjo-Daro, que habría logrado domesticarlo entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. También hay referencia de Tutmosis III, de los asirios, de Asurbanipal II, temas de tributos, de marfil. O sea que los elefantes están por ahí rondando, ¿no? Ya en la cosmovisión de todos estos pueblos de la antigüedad desde temprano, ¿no? En cualquier caso, la verdad que en Siria y Mesopotamia, en el siglo VIII antes de Cristo ya habían desaparecido, tanto por el cambio climático como bueno, por el tema del marfil, los humanos los cazan. Y Alejandro Magno, de hecho, no se encontró con elefantes salvajes en toda Asia Occidental. En Egipto desaparecerá en el tercer y segundo milenio, pero en otras regiones de África se mantienen como en Cartago. Y eso, bueno, todos conocemos los elefantes de Aníbal, ¿no? Pues entonces ahí sí siguen. Hasta que cae la ciudad en el 146 a.C., que ya, bueno, pues es provincia romana, ¿no? Perdona, Dari, que va a pasar lo mismo que tú antes, que estaba silenciado el micrófono. Que seguro que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de elefantes esas campañas de Aníbal, ¿no? Cruzando los Alpes de camino a Italia. Pues ahora hablar un poco de eso porque eso encerraba muchas dificultades, tener unos cuantos elefantes andando por Europa. O sea, es que... Pero sí, sí, finalmente desaparecen del norte de África a finales del siglo segundo antes de Cristo. Entonces, como digo, vamos a tener a lo largo de la historia esa presencia de los elefantes, pero se va a ir disminuyendo por cambios climáticos y por la acción del hombre. Pero que se convivía con ellos y se usaban para la guerra, quien tenía, digamos, la capacidad de incorporarlos a sus ejércitos, que no siempre ocurría. Voy un poquito al entrenamiento.
y demás, para ir un poquito más rápido. Las características, bueno, eran entrenados de forma especiales, ¿no? Casi todos eran machos y tenían que ser de gran tamaño. Claro, los machos son de mayor tamaño que la hembra, son más agresivos. Y además, pues los colmillos, o sea, son más largos, ¿no? Y se utilizaban como arma de combate. El animal más grande del planeta, ya lo sabemos. Y bueno, aquí he vuelto a incidir un poco, tenía apuntado lo mismo, el africano y el asiático, que la diferencia es que el africano tiene la oreja de mayor tamaño y los colmillos también más grandes. Ya está. Mientras que el asiático los tiene más pequeños y los colmillos más pequeños. Bueno, y el tema del lomo, que unos cóncavos y otros convexos, pero ya está, esas son las principales diferencias, ¿vale? Eh, tema de entrenamiento. Bueno, importante, esto había que alimentarlo. Y un elefante podía comer al día lo mismo que 15 camellos. O sea que el bicho sale caro, ¿vale? Sí, mantenerlo es costoso. Y más si tenía cientos de elefantes. O sea que es que eso es lo que quería incidir yo sobre todo aquí, que en estas cuestiones, ¿vale? Los elefantes viven entre 70 y 80 años, ¿vale? Aunque en cautiverio acortan sus vidas. Solo tienen una cría y un periodo de gestación de entre 18 y 24 meses. O sea que complicado. Vale, la edad mínima para combatir sería los 20 años, pero la edad óptima sería los 40. O sea, tienes que estar entrenando un bicho de estos hasta los 40 años, a lo que te dure, ¿no? Claro, y Y a los más, 20 que lleguen a los 20 a punto, ¿no? Imagino que el claro, entrenamiento, el adiestramiento empezaría antes de los 20 años. claro, si las tienes en cautiverio, pues desde que nacen ahí mismo, ¿no? O sea, desde que ya lo estás tú entrenando como tal. Claro, pero tú Eh, imagínate que es lo que dice Dani, de tirar 40 años entrenando a un bicho más caro que la madre que lo parió. Y luego esto dura otros Y 40 años hasta que se muere. no, 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 no. Bueno, esa es la siguiente opción peor, pero lo sacas un día a una batallita normalita y de dos pedras te la han matado. Es puede que eso ser. no hay economía que lo aguante, eso, vamos. Claro. Y bueno, Alejandro Magno parece que es el primer monarca de la LD que lo incorpora a su ejército. Sus descendientes, los diádocos, también lo usarán. ¿Cómo se entrenaba? Pues hay varias cosas, ¿no? Se le ataba a un poste y junto con otros, bueno, se le ataba a un poste junto a otros elefantes ya domesticados para que fuese perdiendo la agresividad, se le hacía pasar hambre, se le hacía girar de forma rápida, que pisoteasen enemigos, posiblemente usando unos maniquíes o algo así. Eh, se le dañaba, se le atacaba con espadas, con lanzas, se hacían ruidos con tambores y estruendos y gritos para que perdiesen el miedo a los sonidos, porque una de las cosas que más le afecta, uno de los ataques más especiales que se puede usar es rugido, como en Pokémon, ¿no? No había gruñido, rugido. Eso es un elefante, te lo vuelve loco. Y luego está el conductor del elefante, que es el Mahout, que, bueno, pues el propio conductor que va a generar un vínculo de por vida con ese animal, porque ten en cuenta que dura muchos años. O sea, incluso se me ocurre la posibilidad a mí de que Mahout muriese y el elefante siguiese vivo y tuviese que haber otro. Porque no hay en ese momento tenía más esperanza de vida el elefante que el humano, vamos, parece. Sí, llegar a los 80 años no era muy sencillo para los humanos. Ya no creo que un elefante de 80 años estuviese muy de guerritas, pero bueno. Llega un momento en que incluso a los conductores se les llama indios como tal porque se prefieren siempre a conductores indios y se les llama indio a cualquier conductor de elefante. En cuanto a las armas y equipamiento, bueno, aquí hay varias cosas, sobre todo el tema de las torres. Esto es algo que trata el autor en el artículo de forma mucho más específica y no me quería parar mucho. Pero bueno, el tema de que pudiesen estar equipados con torres los lomos, no sé, eso, alguna referencia visual podéis tener de representaciones y demás. También que, por ejemplo, en Zama Aníbal les puso telas color sangre y con armaduras, cascos vistosos, un poco para asustar, ¿no? En el caso de que tuviesen torres, se lanzarían jabalinas y flechas desde ahí, un poco como el Señor de los Anillos, los olifantes, no Los sé si te... olifantes, pero más chiquititos, claro. Sí, sí, porque los olifantes son una bestialidad, evidentemente. Hombre, ni toda la caballería de Rohan puede con ellos. O sea, ojo. Luego, tema del transporte. Evidentemente, aquí son perfectos para esto. El problema es transportar tú a los elefantes, ¿no? De hecho, ahí señalo un episodio de Aníbal y es que cuando lo pasó a través del Ródano tuvieron que construir balsas para poder pasar a los elefantes. Claro, tú imagínate pasar los elefantes por el río.
problema logístico, ¿no? Entonces tenían que adaptar las campañas a eso. ¿Cuáles son las funciones principales? Pues bueno, son 5 principalmente, ¿no? Como destaca Arturo. Asustar al enemigo, eso está claro, destruir la formación, causar cuanto mayor baja fueran posible, transportar jefe del ejército. ¿Por qué? Porque de esa forma si transporta al jefe, el jefe está visible ante todo el ejército, ¿no? Si está en el elefante, un punto de referencia para la formación. Y la destrucción de las fortificaciones enemigas también. También se va a usar el elefante como poliorcética, digamos. Eh, y bueno, también se usaba, por ejemplo, para transmitir mensajes. De hecho, hay constancia de en alguna batalla tipo bandera de un elefante a otro. Las banderas, pues, si están en el elefante, son muy visuales. Como los típicos mensajes por hoguera, vamos a decir, pues algo así, pero en la propia batalla. Y también para apagar incendios, usando la trompa como manguera. O sea que eso que se ve en los dibujos animados no queda muy lejos de la realidad ¿En porque de la serio? realidad. parece que lo entrenaban para esto. Hostia, qué guapo, ¿no? También para transportar armas, pertrechos, cruzar ríos, frenar la corriente de los ríos atándolos con cuerdas, o sea, cosas así súper locas, la verdad. Era una navaja de Albacete, ¿eh? Prácticamente. Ya ves, valían para todo. Madre mía. En las formaciones, pues los tienes tanto en primera fila como para directamente cargar, en los flancos para proteger a la caballería o de retaguardia, en reserva. Puedes usarlos como quieras, ¿no? ¿Cómo se ataca a un elefante? Pues bueno, hay varias opciones. O lo instigas con una infantería ligera, con honderos, jabalinas, le vas dando dardazos hasta que se vuelvan locos o se cansen, o les daña lo suficiente como para que no puedan seguir, o con una infantería pesada, atacando con espadas cortas, por ejemplo, a las patas, intentando cortar los tendones, ¿no? Y eso también Con se espadas ve, cortas. si armadas con espadas cortas o lanzas, o lo que Ah, sí, sí, aquí habla de espadas cortas, a mí también me sorprendió, supongo que eso es bastante peligroso y tal, pero bueno, Eso hombre, en una requiere de infantería, acercarte demasiado. claro, en una infantería ligera lo entiendo, un arma corta, porque eres rápido, no sé qué, te acercas, vale, pero en una infantería pesada, tú imagínate un armadurón sí, a acercándote ver. tú ahí a. Pero bueno, lo que era atacar a las patas, eso también se ve. Estoy usando el asedio de Minas Tirith como referencia histórica, creo que no está muy bien. Sí, sí, yo también. Pero ahí se ve cómo les pegan así a las patas, ¿no? También se Ima- caen. Imagino Bueno, también, Dani, que una manera de combatir contra ellos sería intentar asustarlos, ¿no? Y claro, imagino que una línea entera de elefantes asustados, eso era imposible de controlar. Es un mira, arma de doble filo claro. Claro. directamente. Por eso lo que decía al principio, el enemigo común. Mira, en Zama, en la batalla de Zama, si no recuerdo mal, se usó el ruido para ahuyentarlo. También en el asedio De ahora se me Numancia, olvidó. ¿no? De Numancia, cae una roca desde la muralla en uno de ellos, ¿no? Impacta y se vuelve loco y transmite la Y locura a los demás y arrollan a los propios romanos. Eso es un problema. Y esa es buenísima, esa también historia. Pirro, hay constancia, no es que se duda de la efectividad real de esto, pero que, por ejemplo, prendió a cerdos con fuego, con aceite y los prendió con fuego y los tiró contra los elefantes. Claro, los cerdos gritando los volvían locos. Eso sería otra forma de Los ahuyentar. cerdos gritando. Claro, los cerdos incendiados. Joder, es que un cerdo cuando chilla hace un ruido agudo y muy, hostia, súper molesto. No sé si has visto Claro. alguna vez una matanza típica, No, pero pero Sí, el me momento, lo puedo el imaginar, me momento lo puedo imaginar. navaja, el momento navaja, hostia, más le duele al cochino, ¿no? Pero los oídos también molestan un poco, la verdad. Le Así que un duele, le elefante, duele, le duele al cerdo, pero más al elefante, escucharlo, ¿no? Hombre, claro, claro. Por eso, el elefante que se asustaba del ratón, eso era una película de Disney, ¿no? No sé si era Dumbo, no me Sí, acuerdo. Dumbo, ¿no? sí, Era creo que pues Dumbo se asustaba a los en vez del ratones. ratón, el cerdo. El cerdo en fuego, chillando, pues era un arma eficaz. Y Sí. luego lo que decía Macedonio Perseo fue quien creó la primera llamada Elefantomacai, que sus integrantes recibían un entrenamiento especial y estaban equipados con escudos claveteados y cascos puntiagudos para protegerse de las trompas de los elefantes. Y estaban entrenados para atacar elefantes. Y ya por último, un poquito de arqueología, ¿no? Los elefantes y la arqueología
pues la verdad que es complicado porque la mayoría de las excavaciones arqueológicas se realizan en asentamientos, no en campos de batalla, entonces es difícil encontrarlos ahí. Así que suponen un reto arqueológico. Hasta el momento la única evidencia que existía era el descubrimiento de los restos de un elefante de guerra que surgió en el poblado de Mayenne, en Francia, que se descubrió un medallón de cobre junto a un esqueleto de elefante enterrado, que podría ser se propuso que fuese uno de los elefantes de Aníbal. Pero hace poco en Córdoba se halló un hueso de elefante. No sé si os enterasteis de esto, salió No, impresa no me interesa. en la colina de los Sí, sí, Quemados. sí lo vi, lo vi. Y se hablaba de la posibilidad de que también fuese, bueno, uno de los elefantes que luchó en las guerras púnicas y demás. Eso es lo que sale en prensa. Debería verse mejor, acotar la cronología y demás. No me atrevo yo a decir nada, pero bueno, la constancia de ese resto está, y es curioso porque, bueno, es prácticamente algo único, ¿no? En ese sentido. E Y imagino, bueno, Dani, que por todas las desventajas que tenía el utilizar el elefante, pues lo hemos hablado, ¿no? Por el tema de la propia crianza y el adiestramiento de los elefantes, porque también era un arma de doble filo, también lo hemos dicho, de las posibilidades que tenía de asustarse el animal y que se te volviera en contra. Todo eso hizo probablemente que se dejaran de utilizar ya en la edad antigua, ¿no? Que por lo menos en Europa y en la zona adyacente que se desechara el elefante como animal de combate. sí, al final la utilización persiste durante siglos. Pero cuando empezaron a desaparecer en el Próximo Oriente, en el norte de África, los ejércitos mediterráneos dejaron de utilizarlo, debido a que al final era muy costoso traerlo desde la India y mantenerlo, ¿no? Además, durante el transcurso de la batalla, pues como podían funcionar de forma imprevisible, pues al final era algo peligroso para el propio ejército. Así que al final, pues bueno, entre que desaparecen del entorno mediterráneo por distintas razones climatológicas y de intervención humana, y que empiezan a suponer un peligro y un coste demasiado alto que asumir, pues termina por extinguirse. Es una forma de guerra de la antigüedad, más bien. O sea, en las cruzadas no te llevaba elefantes, ¿no? Contra Saladino. Bueno, no sé realmente hasta qué siglo concreto se siguen usando en Oriente Próximo y demás, la verdad. Bueno, se seguirán usando, ¿no? Los mongoles, por ejemplo, lo siguen usando siglos después, incluso en alguna contienda en el siglo XIX también se usan. Estamos hablando de que los mongoles lo usan durante el siglo XIV, luego también Tamerlán lo estarán usando durante el siglo XV, como digo, alguna contienda en el siglo XVIII, XIX, XVII. Hay casos, incluso en la propia Segunda Guerra Mundial también se usan como animal de carga. La cuestión es que, como digo, es algo más de la antigüedad, a nivel bélico y de uso real y constante. No quiero meter la pata, pero lo que es Roma, Cartago, todo esto es más de la antigüedad, ¿no? Tenemos que verlo así. Y bueno, justo eso era con lo que quería concluir. El tema de la arqueología, si se han encontrado más restos recientemente desde este artículo, lo desconozco, lo digo por si acaso. Y luego que son un símbolo de poder también. Alejandro Magno tenía moneda donde salía a caballo, un jinete atacando a un elefante. Aquí los bárquidas también van a acuñar moneda a la península ibérica con elefantes. Es un símbolo de poder también. Y bueno, Coño, eso. y el mítico elefante que le regalan a Carlomagno, Correcto. por ejemplo, que tenía ahí en su palacio de Aquisgrán con su piscina y su elefante. Abu Labás, si no Eh, eh, recuerdo mal. sí, sí, creo que sí que se llamaba así, es verdad. Si hablamos de él en un programa, no me acuerdo en cuál, pero Sí, Alguna más, sí, cierto. Que se eh, ahoga, ¿no? En un que río, algo creo que así, sí, ¿eh? que se murió ahogado el pobre, pero que ese no creo yo sí. que batallase ni nada, ¿verdad? Diría No, Carlomagno, acabo yo con esto. estamos hablando de algo simbólico ya. Ya, No, claro, Claro. es más, lo digo más en lo que decía Dani de eso, de símbolo de poder y tal. sí. Y Pues poco bueno, más. sí. Sí, es por excelencia el animal de la guerra a la antigüedad, ¿no? El elefante. Pero los siglos siguieron transcurriendo y se han utilizado otra serie de animales, no solamente para la batalla directa como los elefantes, sino también
con muchas otras funciones, ¿no? Y ahora Antonio nos va a señalar una serie de casos que son bastante curiosos. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de un montón de cosas que yo cuando estuve mirando, lo mismo estoy equivocado en lo que vaya a decir, porque yo de esto tengo poca idea, es lo que he podido recopilar de mirar por ahí y eso. Pero hay cosas curiosas, por ejemplo, las abejas, que yo cuando lo vi, según un artículo que estuve leyendo, que luego lo pondremos en la bibliografía, miradlo por si lo queréis leer y eso, y si no, no lo pedís, se lo pasamos y ya está. En el año 72 a.C., en la batalla en el asedio de Temiscira, que ahora mismo no sé ni dónde está, se usaron abejas en toneles, metidas en toneles, para lanzarlas al interior de la fortaleza enemiga. En plan, para que reviente, salgan las abejas todas locas y provoquen ahí la dispersión de los soldados y de bueno, de los propios habitantes y la formen ahí un poco y digo, madre mía, pues ¿sabes qué momento le das tú tanto a la cabeza como para tirar ahí un tonel? Es como una granada antigua, ¿no? Que sale la metralla Sí, directamente, pero además con hombre, algo. como idea es magnífica. No, sí, pero que es que los romanos lo usaban, se supone, que todo, vete tú a saber, yo lo vi y me quedé loco. En las batallas navales, con catapultas tiraban los panales. Que lo mismo lo llevaban en los barcos para coger miel, pues si había una Sí, travesía un poco larga, que no creo yo, vale. porque en aquella época tampoco había travesías larguísimas, pero que tú imagínate, tú estás en tu barco y te tiran allí de forma a la mundial las abejas, pues un poco de dispersión provoca. Otro animal así rarillo, bueno, están vistos por los humanos. Nosotros los vemos como que, ay, qué bonito los delfines. Los delfines, ay, qué bueno, son más malos que un dolor, ¿eh? Son Y los muy bichos. inteligente, y muy inteligente. A Por cuanta eso más, conforme mayor es la inteligencia, mayor es la maldad. estos bichos se pasan a los peces globo dándole así porrazos para que les pinche y drogarse con el veneno de los esos. Están locos de la cabeza los delfines. Voy a decir un par de cosas que vete tú a saber si son verdad o no. Se supone que en 2015 jamás, que ahora está muy de moda, bueno, muy de moda, por desgracia, el tema pues, de Israel, esto que usó delfines para espiar a Israel. Yo eso lo dudo. Creo que seguramente sería más bien al revés, porque digo yo que hace un delfín en tierra. Yo lo he visto por ahí y vete tú a saber. Lo que sí me creo más es que la Unión Soviética usase delfines como manera de teledetección de explosivos y submarinos enemigos. Eso sí tiene más sentido, porque un delfín no sé, qué playa tienen allí aparte del Mediterráneo en la zona oeste. Pero bueno, Sí. los delfines como espías y eso, sí, todo el mundo hemos tenido que oír hablar de esas cosas porque hay cosas, historias muy locas con esto. Ahora, son bichos que se pueden entrenar porque son bastante listos, un poco hijo putas, pero son bastante listos y seguramente se pudieran destinar a estas fines de búsqueda de explosivos y detección de objetivos, de submarinos, enemigos y demás. Ahora, una especie que aparte de los elefantes y los caballos, de lo que como ha dicho Rafa, es que es tontería meterse para hacer 3 programas solo de caballos, es el perro. El perro es el animal de compañía del ser humano por excelencia, desde que se empezaron a domesticar ya por el Paleolítico, cuando ya el Paleolítico empezaba a ser cada vez más sedentario, Pipalolítico y tal, o sea, qué sé, 15.000 o así antes de Cristo. No sé si me estoy tirando mucho a Sí, la piscina no. también. En el momento en el que el ser humano dijo, si a este lobo le doy de comer, se apacigua y me sirve para acompañarme a la caza. Claro, y el perro tiene una de la primera misión que tiene el perro, no es de la guerra, pero sí es de combate, por lo menos Claro, de es la asustar, que es la caza, misión facilitar la caza. aparte de eso, de ser centinela, que el perro Claro. para lo que vale es para dejarlo en un sitio y si vienen otras especies o otros humanos a robarte las gallinas o las ovejas o las cabras o el agriotipo que tuvieras en ese momento que todavía no estaba ni domesticado. Pues el perro ladra y eso. Luego también es verdad que se han usado a lo largo de la historia de la guerra como animal para atacar directamente al enemigo. No sé si os sonará, pero lo típico esto de los ejércitos britanos, cuando el ejército romano llega a Britania y demás, que tenían hordas de perros que soltaban y se iban a por los enemigos, provocaban también un poco la dispersión. Y también en el caso de eh, cuando en una refriega, en una batalla, estás ya ganando y los enemigos empiezan la retirada, soltar a los perros para que intenten enganchar al máximo número de enemigos posible y evitar, por ejemplo, un reagrupamiento y que vuelvan a eso. Pero bueno,
Aparte, según estuve leyendo, en el siglo VI el rey de Lidia, que es un tal Aliate II, lo usó contra los invasores cimerios, a los perros, soltó una horda de perros ahí, ala, pelearos con esta gente. Eh, Seguramente anteriormente el propio ejército asirio llevase perros en sus tropas, porque hay relieves en el palacio en el palacio de Nínive que así lo atestiguan. De hecho, incluso en el siglo XIV antes de Cristo, hay en el tesoro de Tutankamón hay una caja pintada en la que se ven dos perros atacando al enemigo, que esto puede ser que, bueno, que estuvieran ahí un poquito también en misiones militares y demás. Y bueno, luego también en el siglo XX, lo que es la Primera, la Segunda Guerra Mundial, se usaron como detectores de explosivos y muchas veces también como perros bomba. Se les adiestraba o sea, se les ponía una carga explosiva y se les adiestraba para ir debajo de los tanques. Y en el momento en el que el perro llegaba debajo del tanque enemigo, explotaban la bomba y bueno, el perro moría evidentemente, pero se cargaban un tanque. Eh, Sí, yo esto es lo que más es lo que más me fastidió de ver. Preparándome el sí, programa, he sí, estado viendo delfines, he estado viendo elefantes, todos morían. Pero era más insensible. Ahora, cuando me enteré yo del perrito bomba, yo me vine abajo. a mí tampoco me gusta lo del perro bomba, la verdad, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Luego, otro animal muy importante y que todos tenemos ahora mismo en la mente son las palomas, porque las palomas han sido un elemento utilizado en la comunicación, ya no solo militar, sino en comunicación normal, durante siglos y siglos. De hecho, entre los siglos VIII y V antes de Cristo, el uso de palomas para comunicaciones normal en territorios como Egipto, Persia o la propia Grecia. Luego, este saber antiguo lo heredan los musulmanes. De hecho, Al-Mutamid, la batalla de Sagraja, utiliza palomas para comunicar la victoria a los demás interesados y demás. Y de hecho, Luis IX, nuestro amigo Luis IX, en el 1249, un secretario de este hombre, de Luis IX, tomó nota del sistema de palomas mensajeras que utilizaban los ayubíes cuando se libraban, no me acuerdo qué cruzada es la de Luis IX, pero una de estas cruzadas. Y aún así, las palomas, todos tenemos en la cabeza la película, si la habéis visto, la película de Valiant, tienen muchísima importancia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Sí. se empiezan a emplear halcones para cazar estas palomas, que eso sale en Valiant también, los halcones nazis, está súper guapo, para cazar estas palomas y evitar la llegada de los mensajes a sus destinos y demás. Bueno, lo de los halcones se supone que se utilizan desde las cruzadas, no desde la Segunda Guerra Mundial, que lo tengo aquí apuntado y no lo he leído, ¿vale? Luego, otras misiones así de los animales, pues por ejemplo, el transporte, como decía Dani, los elefantes para el transporte son muy importantes, pero sobre todo caballos también, los asnos, las mulas, los bueyes han participado en guerras durante toda la historia como transporte de piezas de artillería, de armamento, de víveres, etcétera. La típica mula del Imperium con tu carro de comida que te abastecía a los soldados, eso está basado en la realidad. Luego, por ejemplo, otros animales que se han utilizado en las guerras y demás, por ejemplo, son algunos roedores o los canarios para detectar ambientes nocivos. Es lo típico de cuando antiguamente se excavaba un pozo y para evitar tocar alguna bolsa de gas y que murieran la gente, pues se llevaba un canario y si el canario moría es que el ambiente era nocivo. Entonces habría que salir de ahí por patas por si acaso. Y una historia muy curiosa es, ya con esto termino, es la del el oso, es un nombre polaco, ¿vale? Lo voy a decir mal, que es Wosta, que es un oso que unos soldados polacos en Irán fue adoptado por la compañía de transporte 22 del segundo cuerpo de ejército polaco en 1943. Un oso que se convirtió en la mascota de este cuerpo de ejército, que se dedicó al transporte de municiones y demás, y que fue alistado en este cuerpo de ejército oficialmente en el 44. No sé si murió en los años 60 o así, pero estuvo el oso ahí, el oso polaco, tranquilamente. Lo que más extraño me resulta de todo esto es que existiera todavía un cuerpo de ejército polaco en el 43, cuando en el 39 Polonia ya seguramente Sí, fuera un cuerpo reclutado a órdenes de los nazis o algo, supongo yo. No sé. sí, sería un cuerpo polaco, pero ya no, imagino que ya no dependiente de ningún gobierno polaco. Seguramente. Y poquito más. O sea, nos podríamos meter en detalle cualquier de estos animales Sí, 20.000 ratos más, pero el tiempo sí. apremia. Yo quiero terminar con una historia que me parece curiosa.
Estábamos hablando antes del perro, el otro animal por excelencia de compañía del ser humano es el gato, ¿no? Pero a diferencia del perro, el gato, por mucho tiempo que lleve con nosotros, tiene, tiene ese alma rebelde, ¿no? Que no conseguimos domesticarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a ver. Muy brevemente voy a contar que durante la Guerra Fría, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, desarrolló un proyecto entre los años 1961 y 1966 que se conoce como Acoustic Kitty, es decir, Operación Gatito Acústico. Esta, esta operación era muy simple, era tratar de adiestrar a los gatos, de introducirles dentro del gato un micrófono y una antena. La antena iba en la cola y el objetivo era básicamente, pues bueno, que adiestrar al gato para que estuviera cerca de, pues de los servicios de inteligencia de los espías soviéticos para tratar de interceptar pues, las conversaciones que tuvieran, vamos, una especie de gato espía, ¿no? Entonces, durante estos 5 años se llegaron a utilizar, según las cifras, hasta 20 millones de dólares en este proyecto de adiestramiento de gatos. Anda que no compraba un Whiskas, ¿sabes? La gente Sí, esa, sí, sí, macho. sí. Y yo. Iba a decir lo mismo, tío, que tenemos poca imaginación para los chistes. Y fue ya en el año 1966, como ya digo, 5 años después de que empezara este proyecto, cuando se liberó al primer gato, al que se le había, pues, había introducido este micrófono para que detectara las conversaciones. Y el gato fue liberado en las proximidades de la embajada soviética de Washington, D.C., de la capital de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que el objetivo era que estuviera el gato junto a la mesa donde almorzaban dos espías soviéticos, ¿no? Pues cuando fue liberado y fue a pasar la calle, fue a cruzar la calle, fue arrollado por un taxi, el gato. Entonces, los americanos que se vieron, pues evidentemente muy decepcionados con este proyecto, se dieron cuenta al final que los gatos pues son difíciles de adiestrar, son difíciles porque también uno de los problemas con los que se vieron era que el gato en muchas ocasiones se dispersaba, buscaba comida, de hecho probaron incluso con modificarlos, también le realizaron operaciones para eliminarle la sensación de hambre, ¿sabes? O sea, se hicieron monstruosidades con los gatos, con tal de que el gato no estuviera disperso, no se moviera para un lado, no se moviera para el otro. Al final desecharon el proyecto y dijeron que los millones de dólares que se estaban gastando en intentar convertir a los gatos en espías no servía para nada. Y finalmente la CIA pues canceló el proyecto, ¿no? Solo se le ocurre a un yankee soltar a un gato en medio de una avenida de esas que tienen llenita coche, ¿eh? Mira que fuera los años 60, me da igual. Sí, Solo se le sí, ocurre a un yankee, solo ¿eh? se le ocurre a ellos. Es que de verdad que gente. Así que con esto, pues con esta historia terminamos el programa de hoy. Como ya sabéis, este año vamos a intentar hacer los programas un poquito más cortos, más dinámicos. Y nada, simplemente pues hemos querido traer esta serie de casos de animales, cómo se han utilizado para la guerra, para el combate. Y no sé si tenéis algo más que decir antes de que acabe el programa. Pues nada, poca leche más, la verdad. Si queréis saber más de animales y más cosas, pues si queréis que hagamos un programa de caballos, pues nos lo decís por ahí en las redes, pero vaya, que no Sí, sé, buscarlo, que tú buscas caballo en la guerra y te sale un montón de cosas, ¿sabes? Tampoco lo bueno. vamos a dar todo hecho, ¿eh? También te digo. No, se puede hablar en otro día sobre los últimos coletazos de la caballería en Europa, por ejemplo, un Sí, tema Sí, que así la, interesante. En la la Primera caballería Guerra mola que Mundial monta los hay, tanques. todavía hay caballería, efectivamente, sí. que Y no tiene sale un muy Una, papel bien. importante. Y tiene un papel una, importante. una cosa antes de que cerremos, que como este año, con lo que ya explicamos, con dificultades y eso que tenemos entre trabajo, estudios, no sé qué, no sé cuánto, va a haber semanas en las que a lo mejor no podamos subir capítulos nuevos como este y se irán subiendo a YouTube, que ya lo explicamos, pero por si acaso alguien no Sí. tiene redes sociales y lo está escuchando por aquí. Y se subirán a YouTube y a Spotify los programas de la primera temporada que solo están en Ivo, para que la gente que no tiene Ivo lo pueda escuchar por ahí también. Y bueno, que están guapos esos programas, están ahí un poco olvidados y nos gustan. Y ya está, más que eso. Pues sí.
Pues con este anuncio que recuerda bien Antonio, pues nada, despedimos el programa y nos vemos hasta la próxima semana. Ojalá que lo más pronto posible con un nuevo capítulo. Así que nada, chicos, nos vemos. Hasta luego. Adiós, familia. Nos vemos en el próximo programa.